tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, feliz miércoles a todos, miércoles ya de Pascua esta semana, ya que está en plena actividad las campañas políticas, ni tardos ni perezosos, desde el domingo a primera hora iniciaron las campañas, pero también con muchas sorpresas, con muchas pues desatinos por parte de los partidos políticos y también el actuar del IEPC, que bueno, pues es temas de los que platicaremos y daremos continuidad con esto que estamos comentando ya desde el lunes pasado aquí en El Timbre. Pero por lo pronto doy la bienvenida a mis compañeros que cada miércoles están aquí con nosotros. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Carlos, Héctor, muy bien, muchas gracias. Feliz miércoles para todos. Qué gusto, Surya, ya estás de regreso en tu Ciudad de México. Sí, así es. En el programa anterior estaba no precisamente de asueto, pero sí de visita con familiares en Guadalajara. Excelente, qué bueno que regresaste con bien. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, Surya, Alberto, Carlos y todo el auditorio, buenos días. Buen día. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Surya, buenos días. Alberto, Héctor, ¿cómo están? Excelente, aquí estamos listos para iniciar un pues programa más del Timbre, un capítulo más de El Timbre. Y bueno, pues iniciaron las campañas el domingo pasado y bueno, con todo empezaron, unos mostrando la chancla, otros mostrando la muleta también. Pero en fin, hay de todo en la campaña, otros con bailes, otros con diferentes circunstancias. Incluso vieron al candidato que llegó en ataúd. De veras que qué burla, digo, no sé cómo debemos tomarlo esto, pero qué grotesco, qué burla, qué nivel de campaña es bueno al que nos están acostumbrando los políticos. Pero bueno, dentro de todo esto, dentro de todo este tipo de situaciones que se están presentando dentro de las campañas, surgió algo que pues, poco se había visto en cuanto a la cantidad, digo, ustedes corríjanme, y si realmente ha habido tantos fallos en los partidos políticos para integrar la documentación de cada uno de sus candidatos, o bien es el Instituto de Participación Electoral en el Estado de Jalisco el que falló. ¿Quién falla aquí? ¿Por qué tantos candidaturas rechazadas por este órgano institucional y electoral del Estado de Jalisco? Surya, ¿cuál es tu opinión con respecto a este suceso poco pues usual, digamos, en los procesos electorales? A mí me parece que hay una responsabilidad mayor de parte de los partidos políticos, no tanto del IEPC, porque si bien los tiempos son pocos para que se armen todas las listas, las planillas que deben de estar, que deben de registrar todos los institutos políticos, y eso también influye con el personal que pueda tener disponible el instituto, pero de cualquier forma la responsabilidad primigenia está del lado de los partidos, porque son estos los que deben de considerar no solo la idoneidad política que deben de tener cada uno de sus aspirantes a los diferentes puestos de elección popular, sino también se deben de contemplar las acciones afirmativas que por ley también deben aplicar los mismos partidos políticos, que esto lo revisa después la autoridad electoral, que es las cláusulas afirmativas para las candidaturas de mujeres, también para las candidaturas indígenas, en el caso no precisamente de Jalisco, pero sí también en otras partes del país, la acción afirmativa para que se incluyan personas de la comunidad afromexicana, también las políticas de apertura que debe de haber para que se incluyan personajes entre los candidatos de la comunidad lésbico, gay, transgénero, etcétera. Entonces, todos estos lineamientos en general que van más allá de lo político, sino que son estrictamente jurídicos, son de hecho responsabilidad de los partidos, y estos deben de acatar tal cual viene la normatividad y cada uno
de los lineamientos que se especifican en la legislación electoral. Si no son capaces de hacer eso, realmente debemos de cuestionarnos entonces en qué están utilizando los recursos públicos que les pagamos todos los ciudadanos a los partidos, porque justo es este presupuesto público que reciben los que deben de utilizar para tener asesores legales y personal suficiente para poder armar todas sus listas y candidaturas. Entonces, a mí me parece que en Jalisco en específico hay un fallo de parte de las instituciones políticas, más allá de los temas internos que tienen ahí entre los diferentes grupos que conforman a las instituciones políticas. También hay un tema ahí de desorganización, de desconocimiento o de plana ineptitud de parte de los partidos para poder armar bien sus listas y llegar con la autoridad, ya digamos, no solo con las planillas hechas, sino también incluso con la defensa en caso de que la autoridad vaya a poner algún o vaya a argumentar algún elemento que cuestione la idoneidad de cada uno de los candidatos. También para eso sirven los recursos que les damos los ciudadanos a los partidos a través del presupuesto público, y me parece que ahí en este caso sí fallaron y pues deja mucho que desear esa actuación de los partidos. Una pregunta, Carlos, ¿es en la historia de las elecciones donde más se han dado este tipo de situaciones? Hoy, en esta actualidad, digo, yo tengo 30 años conociendo de elecciones y la verdad no había visto tal cantidad como es el caso, ¿no? Tan solo Morena tiene 21 candidatos que pues están pues cancelados su registro, ¿no? Así es. Mira, habría que decir que coincido en parte con lo que nos explica Surya, que hay condiciones en las que uno se da cuenta que están mal capacitados algunos representantes de partidos, algunos integrantes. Hay que decir que es un grupito muy pequeño de cada partido el que se encarga de esa tarea. Pero también hay que decir que una parte del proceso lleva a que ya presentaste tus planillas, ya las llevas equilibradas, ya las llevas equilibradas, me refiero a la paridad, que cumplan con todos los criterios. Tienes que llevar tu paridad horizontal y vertical, es decir, no solamente en la integración de tu planilla, sino en el número total de candidaturas que presentas, tanto a diputaciones, diputaciones pluris y de mayoría, como tus regidores, regidoras y la totalidad de tus aspirantes a presidencias municipales que vayan mitad y mitad, hombres y mujeres, y que si hay un número non, le corresponde a mujer. Digamos que ya lo traes todo planchado, todo armado, todo bien colocado, y resulta que te falló en un solo elemento, te quitan un candidato o una candidata, y entonces te desequilibran la paridad, y entonces viene el proceso de, en el momento, hasta que deciden que no hay, o hasta que dictaminan que no se cumplieron con los requisitos, entonces se hace el sorteo. Y esa parte les retiene mucho tiempo a las autoridades electorales y se tiene que hacer en el momento de acuerdo con lo que marcan los lineamientos. Claro, a la vista de los partidos que tienen su derecho a argumentar por qué sí, por qué no. Y una vez que ya los consejeros y consejeras han decidido que no cumplió con los requisitos, bueno, entonces se revisa la paridad. Y no solamente la paridad respecto de mujeres, sino la inclusión de personas de acuerdo a la edad, porque hay un mínimo de personas jóvenes y también un mínimo de personas integrantes de los pueblos originarios. Entonces, todo esto, si te mueven un candidato o una candidata, te pueden mover toda tu lista de un ayuntamiento y luego eso te puede mover tu lista total de las planillas. Entonces, se entiende que sea algo distinto, unas actividades novedosas, porque muchos de estos criterios no estaban hace 3 años, hace 6 años, hace 9 años, efectivamente así no era, pero lo que sí te puedo decir es que siempre los partidos políticos han tenido que pedir que les den hasta el último minuto para presentar documentos, para completar, y a veces tiene que ver con una mala capacitación, pero casi siempre tiene que ver con que terminaban sacando candidatos casi debajo de las piedras de último minuto para corregir
y conseguir sus documentos siempre era una bronca, y ahí están las consecuencias. Romero, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que ya nos comentaron Surya y Carlos? Mira, hay que reconocer que el Instituto Electoral se vio rebasado, pero se vio rebasado por dos situaciones. Recordemos que ahorita hay 13 partidos políticos. ¿Sabes el número de candidaturas que tenían que recibir, registrar, clasificar con todo este tema de paridad de género, etcétera? O sea, no tenía el personal suficiente para recibirlo, y menos cuando llega Morena en el último momento, en los últimos segundos, a presentar el montón de registros. Entonces, claro que se desmadra todo, perdónenme la expresión, pero en realidad tampoco pueden hacer víctima al Instituto Electoral como pretenden, diciendo que hay un complot atrás que maneja el gobernador y que el gobernador le habló al presidente del instituto para que le negara el registro a Morena. Me voy a referir a un caso concreto. Vamos, además, la resolución del instituto no es definitiva, pueden ir a tribunales. Hay un recurso y luego pueden ir a tribunales, o sea, hay muchos medios de defensa todavía como para que se tiren al suelo y estén llorando que porque ya les negaron y ya les quitaron el derecho y se van a ir al amparo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte, porque les negaron el registro. No, señores, hay medios de defensa. Te voy a poner el ejemplo, el que el instituto dice que está en 2 partidos, que se registró en 2 candidaturas. Ahora ya apareció un documento que dicen, oye, es que nosotros sí presentamos este expediente en la federal. Bueno, los abogados usamos una frase que dice, lo que no existe en el expediente, no existe en el universo. ¿Qué debe haber hecho los jurídicos de Morena ante el instituto? Pues presentar esa renuncia sabiendo que podía venir este asunto. Irán a tribunales, harán valer eso y les regresarán su candidatura. Pero en todos los demás, donde hubo fuego amigo, donde el delegado no firmó, donde la documentación no está completa, no pueden llorar. Que se organicen, que aprendan a organizarse. Mira, el PRI presentó 123 planillas municipales aprobadas. Movimiento Ciudadano presentó 125 que le aprobaron. Y de ahí échale para abajo el PAN, 119 le aprobaron. Entonces, creo que llorar, tirarse al suelo, más cuando pretendes manejar varios partidos satélite y quieres manejar un candidato en uno y luego en el otro, se te desbarajusta todo. O sea, nada más esa complicación de un partido. Ahora, pretende manejar candidatos de 3 o 4 partidos satélites y acotar todo esto para que luego esos candidatos cuando ganen se vengan a Morena. Entonces, pues no es tan fácil lograr un equilibrio a la hora de presentar la documentación. Y ahorita les pasa, le rechazan una candidatura. Si queda firme lo de Puerto Vallarta, tienen que quitar a uno de los hombres de zona metropolitana y meter una mujer. Y otra vez va a ser un caos aquello. Entonces, creo que no es tan fácil, no se vale acusar a la autoridad electoral a solo que estén presentando sabiendo que van a perder. Ya desde este momento están pretendiendo un boicot, esquema igual al federal, donde pretenden criticar al órgano, criticar al juez electoral para poder justificar su pérdida y poder no sé qué hacer en caso de que pierda. ¿Nos querías hacer algún comentario? Sí, fíjate que justo uno de los temas importantes es que hay condiciones, por ejemplo, ahorita Héctor nos decía, este caso de Puerto Vallarta, que viene de un proceso interno de un partido y que hoy sale y dice, oigan, les quiero avisar que yo presenté renuncia a ese proceso y me inscribí en otro. Justamente eso es lo que prohíbe la ley. La ley dice, no puedes participar en un proceso de un partido y luego brincar a otro partido. Y él lo que nos dice, Luis Munguía, es, entré a un partido, en un proceso interno de un partido, renuncié, me fui a otro partido y ¿qué crees? Me postuló un tercer partido. Entonces, justo para eso fue hecha esa norma, para casos específicamente como el de Luis Munguía. Claro que hay, coincido en que no es el instituto quien tiene la culpa, ¿no? Quien tiene la culpa efectivamente son los partidos por no haber hecho todo bien, por no haber presentado todo adecuadamente, por tener esas deficiencias.
otras ocasiones son más bien condiciones de las circunstancias y no necesariamente en todos son los partidos, pero lo que sí creo es que el instituto sacó lo que podía sacar en el tiempo en el que lo podía sacar y efectivamente sí es la primera vez que vemos tantas aspiraciones canceladas, pero ya será el tribunal el que lo revise. De entrada, creo que justamente casos como el de Luis Munguía, de Puerto Vallarta, que empieza por MC, brinca a Morena y termina en el Verde, son los casos en los que creo yo sí se tendrían que ratificar de parte del tribunal. Y curioso lo que tiene Morena. Sí, el problema, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, en general los partidos sí tienen ahí falencias específicas, pero en donde más se nota es ese desdén que tiene Morena por acatar la ley, ¿no? Creen que los casos se litigan en los medios de comunicación cuando no es así, en ningún caso. Entonces, si van a llegar con este tipo de irregularidades ante el tribunal pidiendo que solo con la causa de pedir, como se dice en términos jurídicos, el tribunal les resuelvan sus problemas, o sea, ahí también están equivocados. Y como dice Héctor, yo coincido, el tema aquí también es que existe ya, digamos, un lineamiento desde el gobierno federal que ya permeó evidentemente a todo el partido del presidente, que es Morena, para descalificar al órgano electoral, para descalificar en general a todos los árbitros electorales, empezando por el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo lo dije hace meses, ¿no? O sea, el escenario que se vislumbra, y lo dije así, es de que el presidente no reconozca los resultados en caso de que estos le sean adversos y tenga unos malas cuentas que rendir de parte de su partido en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, si no alcanzan y pierden la mayoría y no alcanzan ni siquiera con lo que dicen las encuestas o las expectativas que se tienen. Si Morena no alcanza ese número de diputados, lo primero que va a hacer el presidente y todos los demás dirigentes de Morena en los estados es señalar al árbitro electoral desconociendo los resultados y diciendo que hay un complot, que hubo fraude, o sea, tal y como se está viendo ahora Morena en contra del IEPC, o sea, en Jalisco esto no es un asunto del instituto, es un asunto de que esta gente, uno, no quiere reconocer lo que le dice la ley, o sea, o son ignorantes o de plano no la quieren reconocer. Entonces, o sea, en los dos casos es grave, ¿eh? O sea, desconocer la ley porque, bueno, no tienen la capacitación, a pesar de que reciben recursos públicos. Morena es el partido que más presupuesto tiene. Entonces, no hay ningún pretexto para decir de que no pueden contratar a buenos abogados para que lleguen con todo planchado, pero como yo decía, planteando todos los escenarios. O sea, si te quitan uno, ya sacas bueno, o sea, yo ya tengo un buen abogado, es lo que hace. Plantea todos los escenarios y tiene respuestas ante cualquier eventualidad que te va a hacer la autoridad. Entonces, si no son capaces de hacer eso, siendo el partido que más recursos recibe, bueno, realmente quieren, como digo, litigar y ganar en medios de comunicación acusando de complot y de que el árbitro electoral está vendido desde su perspectiva, lo que no pueden hacer realmente como es su obligación, porque en realidad es parte de sus obligaciones el presentar y cumplir con todos los requisitos al presentar los documentos. Entonces, realmente, pues aquí lo único que nos toca es eso, señalar los errores de los partidos, el hecho de que no inviertan en capacitación, aunque sea nuevo el procedimiento y se tengan nuevos lineamientos ahora, para eso reciben dinero, porque eso es muy claro. Luego en el tribunal, cuando ya incluso suben los recursos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ves a los dirigentes de Morena que llegan en muy buenos automóviles, muy buenas camionetas, y son incapaces de contratar a un buen abogado, sino todo el mundo va y quiere que haya suplencia de la queja de parte del tribunal, o sea, que les ayuden los magistrados, cuando en realidad es su obligación, porque para eso reciben dinero que les pagamos todos los mexicanos. Entonces ahí sí hay que defender al órgano electoral. El instituto en Jalisco hizo lo que pudo
porque además no es posible que tú llegues como partido político, como lo hizo Morena, con todo un conflicto interno que traen entre quién sí y quién no, porque en realidad sus candidatos son puestos a dedo. O sea, también hay que ver eso. O sea, no hay ningún proceso democrático y es estar quitando y poniendo aspirantes de acuerdo con lo que al dirigente nacional y al dirigente local se le ocurren, siempre bajo los lineamientos del presidente López Obrador, porque en realidad es eso, el que está palomeando las candidaturas en Morena es el presidente. Y negar eso, bueno, pues es como creer que el partido en el poder no va a ejercer ningún tipo de influencia en lo que es precisamente las nuevas candidaturas ante lo que se está jugando ahora, que es, o sea, digamos, hay quien está diciendo que estas elecciones van a ser una especie como de referéndum en donde se va a calificar la ciudadanía, vamos a calificar o no la gestión de Morena en el poder. Entonces, al final de cuentas, creo que sí, hay que señalar los errores que tuvieron los partidos, pero en especial que en vez de solucionar sus propios problemas, lo único que hace es querer descalificar al árbitro electoral. Pues es parte de la jugada electoral, ¿no? Que vamos a ver en el resto de la campaña, de lo que queda de esta campaña. Bueno, pues, pero también vamos a estar pendientes de los tribunales, ¿no? Porque, pues, me imagino que muchos van a ir a tribunales para recuperar esa candidatura. En tanto, ¿qué pasa con Pablo Lemus? ¿Sí es válida su candidatura como aspirante a la alcaldía de Guadalajara después de haber estado en Zapopan 2 trienios? ¿Sí es viable, Héctor? Por supuesto que sí, yo no le veo problema legal alguno ante algún partidito político de esos, de los nuevos que surgieron, ha estado objetando abiertamente, y es uno solo el que está dando lata con el tema, pero en realidad Pablo Lemus se religió en Zapopan por un periodo, pero es otra elección diferente de la que estamos hablando en otro municipio. Cumple los requisitos que establece la ley. Además, el propio Instituto Electoral ya había contestado ese criterio, si era posible que se religiera o no, fijó interpretación, y ten la seguridad de que el equipo de Lemus y de Movimiento Ciudadano no se aventaron el registro sin consultarlo a los más altos niveles, máxime que pues ellos tienen relación cercana con el Tribunal Electoral. Entonces no le veo problema, no veo riesgo que tumben la candidatura. Además, claro que es víctima de este tipo de ataques porque es el que encabeza por mucho la preferencia electoral en este momento de acuerdo a todas las encuestas. Y hay que darle al que va arriba, ¿verdad? Desde luego, hay que tumbarlo, hay que tumbarlo. Carlos, tu opinión con respecto a este tema de Lemus, ¿sí es viable entonces? Mira, yo soy de la idea de que hace muchos años ya se había resuelto sobre el tema de las reelecciones en municipios diferentes. Por ahí en el que un regidor de un municipio, que también se tiene en zona metropolitana como aquí en Jalisco, un regidor de un municipio compite en otro municipio. Y en aquel momento el el Consejo Electoral de aquella entidad le niega el registro y luego van al tribunal y en el tribunal le dicen, efectivamente, esa es una reelección, aunque sea un diferente cuerpo elector, sí es reelección y está prohibida. En ese tiempo estaba prohibida todavía la reelección y entonces le dan palo, le dicen no puedes. Aplicaría prácticamente el mismo caso si no hubiera venido la reforma de 2011, esta con el criterio pro persona, que le brinda la máxima protección al individuo. Yo no sé cómo vaya a resolver el tribunal. No, yo no estaría tan seguro de que vaya a resolverle a favor de Pablo, pero tampoco tengo elementos para decir que lo van a rechazar, ¿no? Yo sé que es un tema, a mí me parece que sí es un tanto un voladito. Yo sí creería que aún siendo un diferente cuerpo elector, sería una reelección, sería como pensar que es una tercera reelección, pero justo eso que decimos, esa interpretación a raíz de esta
reforma constitucional de 2011, incluyendo el criterio pro persona, le puede beneficiar a él por recibir la máxima protección de los criterios constitucionales. Entonces, yo la verdad es que en sí no me aventaría a dar un pronóstico ahí, no le apostaría yo, si estuviera en Las Vegas no metería a Milán en ninguna de las dos posturas. En este caso, Surya, lo que ocurre es, bueno, pues es esa, digamos, laguna que existe en la norma con respecto a postularse en un municipio o en otro, porque no queda claro, ¿no? No, me parece que ahí no hay ninguna laguna, sino es como todo en el derecho, cabe la interpretación. Y porque tampoco debemos de esperar que en todas nuestras normas y en la legislación electoral tengamos reglamentos, ¿no? Porque incluso así se quiere tener la Constitución, una Constitución como si fuera un reglamento, no. Hay que establecer lineamientos generales y cuando existan un conflicto, bueno, ya serán los tribunales quienes le den la interpretación. A mí, en términos jurídicos estrictamente, a mí me parece, no es una reelección. ¿Por qué? Porque Pablo Lemus no ha sido electo nunca por los electores del municipio de Guadalajara. Ergo, no hay reelección. Es la primera vez que él compite en esa demarcación, por ende, no podríamos hablar de reelección. Ahora, está permitido por nuestras normas electorales el hecho de que él se haya reelegido ciertamente en Zapopan. Bueno, si él cambió de residencia, si se prueba efectivamente que tiene la residencia en Guadalajara, pues yo no veo ningún problema. Para mí no podríamos estar hablando de ningún tipo de reelección, más porque la norma ya también se reformó en el sentido de que los alcaldes pueden tener, digamos, 2 periodos. Es decir, que incluso de ganar Pablo Lemus en Guadalajara puede repetir, o sea, si así lo quiere el electorado. Evidentemente, en la misma demarcación, un 3er periodo, eso ya no se puede. Ahí ya sí estaríamos hablando de una prohibición expresa en la legislación. Pero de otra manera, a mí no me parece que haya ningún problema en términos estrictamente jurídicos. Ahora, los tribunales no solo actúan con base en la ley. Lamentablemente, también nuestros cuerpos de la judicatura local y federal se dejan influenciar por las cuestiones políticas. Entonces, ahí sí, en términos políticos, pues sí, como dice Carlos, es un volado. Habrá que ver, pero desde mi perspectiva, él no tiene ningún problema jurídico para contender en Guadalajara, porque no se trata de una reelección, es una demarcación distinta. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, efectivamente, yo sí creo que sí es una tercera reelección. Y eso de que cambiara su domicilio, aun cuando lo hubiera cambiado, no afectaría porque, bueno, nuestro marco dice que si vives en la zona metropolitana, puedes ser alcalde de cualquiera, ¿no? Y si aplicara este criterio que nos dice Surya, que muy probablemente sí aplique, o sea, como yo les decía hace un rato, si no hubiera habido la reforma constitucional de 2011, hoy les diría, no, se la van a rechazar tajantemente, se los digo. Pero justo como sí vino entre aquel criterio de 2006 y hoy, viene en medio esta reforma de hace 10 años, bueno, sí es un volado. Creo yo que estamos en un momento de conflicto respecto de cómo va a definir, y lo que nos diga hoy el tribunal va a ser importante para futuros procesos, ¿no? Porque entonces podremos ver a lo mejor un alcalde que le vaya muy bien en un municipio, en la zona metropolitana, y brinque, y a lo mejor se dedique a ser alcalde metropolitano durante 20 años y más a gusto que ser gobernador, ¿no? Porque de ese sí te podrías estar reeligiendo y podrías pasar de Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, y de regreso le das otra vez la vuelta, ¿no? Digo, si no quieres ir a Tlajomulco. Pero creo que podría aplicar. Esa sería la trascendencia de la decisión que tomen los tribunales respecto de esta decisión. Sí, sería muy importante para el futuro de cómo se van a tomar decisiones en la ciudad. Solo que no hay que olvidar que, o sea, los que elijan son los ciudadanos por demarcación específica, por circunscripciones específicas. Y en este caso no hay nadie en Guadalajara
a menos que alguien que haya vivido y tuviera la credencial de elector en Zapopan y haya votado por Lemus en Zapopan, pero después cambió su domicilio y en su credencial de elector repite el voto. Pero en general, o sea, en términos generales, los ciudadanos de Guadalajara no han votado por Lemus en ninguna ocasión. Entonces ya, o sea, simplemente con ese hecho no podemos hablar de una reelección. Por eso digo que para mí no hay problema, coincido con Héctor, no tiene ningún problema jurídico. Ahora, veremos cómo resuelve el tribunal. Va a ser interesante ver los criterios y la interpretación. Y también depende de qué también esté presentada el recurso de, ¿qué es Fuerza por México? No me acuerdo qué partido es. También falta ver que también esté armada. Por tu comentario. Miren, hay que recordar, y no se les olvide esta frase. Hay una tesis de Nayarit donde un presidente municipal se quiso reelegir en diferente periodo. Y fue precisamente con el tema del PRD para impugnar el acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal de Nayarit que le negaban el registro. No se les olviden los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que tiene, como dice Carlos, toda la protección de los derechos humanos y en especial el principio pro persona. ¿Por qué no me puedo reelegir en otro municipio? Acuérdense que en México lo que no está prohibido está permitido. Y no había prohibición expresa de este caso. En este caso de Nayarit, que es del 2017, se revocó el acuerdo del Instituto Electoral y se le dio el registro al candidato. Insisto, no es un caso similar, es un caso parecido, porque lo que estaba diciendo es, yo ya fui presidente municipal, ya no estuve en periodo y luego regresé. Es diferente al caso de Lemus, que de continuidad se va a otro municipio, se reelige, pero no está prohibido expresamente, y el 115 constitucional no lo prohíbe. Tenemos varias tesis al respecto. Entonces, digo, el derecho, lo bonito del derecho es que los dos, Carlos y yo, podemos los dos tener la razón y no estamos hablando de lo mismo, más en la materia electoral. Ahora, también hay que recordar que el Tribunal Electoral, la Sala Superior y principalmente el presidente del Tribunal Electoral está muy maiciado por Morena. Entonces hay que ver cómo sale ese voto y la influencia que tiene Morena para tumbar a Pablo, que pretenda tumbarlo en la Sala Superior. No creo que se avienten ese play. No, yo tampoco. No. Pues vamos a ver qué es lo que acontece en esta semana y el resto de las campañas que pues duran 60 días, ya menos, afortunadamente, ya menos, pero vamos a seguir pendientes de todo lo que acontezca en el transcurso de esta semana. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos, que tengan un excelente día. Hasta el viernes.